Bienvenidos a Constructores de Vidas. Soy el pastor Leonardo Jaraba y durante 5 sesiones vamos a estar desarrollando el tema la oración como instrumento legal. Esta es la escuela para la formación de ministros. Así que bienvenidos y damos inicio hoy a este tema que yo sé va a revolucionar nuestra vida. Es orar, pero es ir aprendiendo lo que la palabra del Señor enseña de por qué oramos, cuáles son los fundamentos de la oración, cuál es la autoridad que tenemos en la oración y por qué es necesario orar. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Lo primero, señorear fue la misión que Dios le encomendó a Adán. La palabra señorear significa ejercer gobierno. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Préstele mucha atención a esa palabra. Estoy en Génesis 1:26. Dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Y dice también, en toda la tierra, señoree, que gobierne, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios decidió gobernar la tierra a través de un gobernador. Ese gobernador era humano y ese gobernador se llamaba Adán. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dios decidió gobernar la tierra, no él directamente, sino hacerlo a través de un hombre, un gobernador humano. Instaló en este mundo un gobernador humano llamado Adán. Estoy dando los fundamentos acerca de dónde nace la oración. ¿Por qué la oración? ¿Para qué la oración? Pero tenemos que irnos un poco más allá. Hoy no puedo decirles, como en otras ocasiones, de manera tan sencilla hemos hablado, diciendo que necesitamos orar. Y claro que necesitamos orar. Pero ¿dónde nació la oración? ¿Dónde empezó la oración? Si la palabra orar viene del latín oratio, significa discurso, significa hablar, comunicar. ¿Dónde nace la oración? Pues en Dios mismo. El Padre hablando con el Hijo hablando con el Espíritu Santo. Ese hablar entre ellos es dialogar, eso es oratio, eso es orar. Pero las cosas toman otro significado después, porque Dios crea un ser humano. Y cuando crea el ser humano, ocurre algo muy interesante. El propósito de Dios era ejercer gobierno en este mundo. Pero Dios, por ser un Dios de amor, por ser el Dios lleno de amor, de fundamento, como fuente el amor, decidió darse. Entonces tomó de la autoridad de Él, esa autoridad que Él ejerce en toda la creación y se la entregó, en parte se la entregó a un hombre, se la entregó a Adán. Y cuando Él le entregó esto a Adán, lo que hizo fue compartir con Adán la autoridad para gobernar la tierra. Desde ese momento, Adán se convierte en un gobernador de la tierra, respaldado por Dios, autorizado por Dios, un hombre que legalmente era el que ejercía toda la autoridad en este mundo. Y esa era la voluntad de Dios, que él pudiera traer la autoridad de Dios a este mundo, la voluntad de Dios a este mundo, y es impresionante cómo Dios respeta a Adán, cómo Dios respeta lo que Él colocó en la vida de Adán. Cuando Dios coloca a Adán como gobernador allí en ese jardín, y en ese jardín Dios colocó un huerto en el centro del jardín, colocó un huerto, y allí vivía Adán con su esposa Eva. Pero es impactante la clase de Dios que tenemos nosotros, que Él es capaz de colocar esa autoridad en Adán, y Dios mismo respeta la autoridad de Adán. Dios mismo reconoce el gobierno que Él le cedió, le entregó a Adán. Y es tan tremendo que ustedes pueden verlo cuando Adán le puso nombre a todos los animales. Adán comenzó a colocarle nombre porque en la Biblia la persona que gobierna, la persona que ejerce autoridad es la que pone el nombre.
Por algo la Biblia enseña que de Cristo todas las familias de la tierra toman nombre. En otras palabras, la autoridad nuestra de todas las familias de la tierra es Cristo Jesús, y por eso Él es quien nos pone nombre. Es más, el libro de Apocalipsis enseña que va a llegar el día en que, estando en la presencia del Señor, a cada uno de nosotros, los salvos, los hijos de Dios, Jesús nos va a entregar una piedrita blanca con un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque somos de Él, y porque allá vamos a ser totalmente, absolutamente de Él. Y Adán, oiga esto, Adán le puso nombre a los animales. Pero usted nunca lee en la Biblia que vino Dios y comenzó a cambiarle el nombre a los animales y a ponerle el nombre que a Dios le parecía. No, Dios respetó lo que Adán hizo. ¿Por qué? Porque Dios se sometió a la decisión que él mismo tomó. Dios se somete a la palabra que él le dijo a Adán. Lo colocó y lo puso para que señoreara, gobernara la tierra, gobernara lo que vivía en la tierra. Y es tan impresionante, es impresionante que Dios mismo se somete a eso, al punto de que lo que Adán hacía, lo que Adán determinaba desde esa autoridad y desde hacerlo legalmente, Dios se lo respaldaba, se lo respetaba, Dios se lo reconocía. Tremendo. Tremendo, porque estamos viendo al Dios de los cielos, el creador, el soberano, el rey de reyes, que toma parte de su autoridad y se la entrega a un hombre para gobernar la tierra, y Dios mismo respeta esa autoridad. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender ese principio? Nosotros mismos, como padres, cuando le entregamos autoridad a nuestros hijos, qué bueno sería no respetar eso que depositamos en ellos, valorarlo, estimarlo, respetarlo y someternos a esa autoridad también, y respetando las cosas que ellos hacen autorizados por nosotros. De eso hay que aprender mucho. Aún en la iglesia hay que aprender mucho esto. En el reino del Señor hay que aprender mucho esto. Usted que es jefe y entrega autoridad, también necesita respetar eso, reconocer esa autoridad, valorar eso que su empleado hace. Y es tanto que llega un momento en que uno debe dar las instrucciones claras de qué es lo que tiene que hacer un empleado. Y yo como empleador debo decirle, esto es lo que yo quiero, estas son las reglas de juego aquí, sus funciones, y yo tengo que respaldar eso. Tengo que respaldarlo porque yo mismo le entregué esas funciones, yo le entregué esa autoridad, yo le entregué una misión. Y así es el Dios nuestro. Es tremendo lo que Dios hace. Bendito sea el Señor. Fíjese eso, estamos viendo dónde nace la oración. Obviamente la oración nace en el cielo, pero es que no estamos preguntándonos dónde nace la oración como su punto de partida, sino dónde nace la oración aquí, a nosotros, los seres humanos. Con respecto a nosotros, los seres humanos, esa oración, ¿cómo surge con respecto a nosotros? ¿Cuándo empieza y por qué empieza un hombre llamado Adán a orar? ¿Por qué Dios enseña a este hombre a orar? ¿Y en qué se basó para enseñarlo a orar? Lo cierto es que de esta actitud de Dios hacia Adán podemos aprender varias cosas. Una, cuando Dios pone una regla, Él es el primero que la respetará. Cuando Dios pone una regla, Él es el primero que la respetará. Importante eso. Dos, cuando Dios habla, Él mismo se somete, se limita a sus propias palabras. De pronto nosotros decimos, bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera, Dios hace como Él quiere. Mi hermano, sí, Dios hace como Él quiere de acuerdo a su palabra. Pero cuando Dios dice algo, Él queda limitado por su palabra. Pero nada puede limitar a Dios, claro que sí. Él mismo, sus propias palabras. Dios decidió con sus propias palabras limitarse. Cuando Él comienza a decir cosas como yo voy a usarte a ti, voy a usarte en este ministerio, en este campo, voy a hacer de ti un instrumento para sanar enfermos, para desarrollar un ministerio de sanidades y de milagros. Lo cierto es que lo que va a ocurrir de ahí en adelante, ¿sabe qué es? Lo que va a ocurrir de ahí en adelante es que Dios se encargará de llevar las cosas en esa dirección.
todo comenzará a moverlo en esa dirección. Dios se moverá de esa manera, porque Dios se limitó, Dios mismo se comprometió, Dios mismo habló, nadie lo obligó, Él voluntariamente decidió hacerlo. Y como Él decidió hacerlo de esa manera voluntariamente, ahora Él mismo se ató. La Biblia dice que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. De la misma manera, Dios se ha atado con su palabra. Cuando Dios dice esto es pecado, Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar, eso es pecado y punto. Dios no va a cambiar. Un día Dios no va a salir diciendo, eso era en aquella época y era pecado para aquella época, pero ya no. Dios ya dijo y Dios ya habló, y eso que Dios dijo, Él quedó atado a su palabra. Entonces, en ese sentido es que Dios está limitado por sus propias palabras. Y así hizo Dios con Adán. Cuando Dios le habla a Adán y le entrega a Adán autoridad, Dios también se somete con sus propias palabras, se limita con sus propias palabras. Por ejemplo, nosotros leemos en la Biblia la expresión la ley de Dios, pero la ley de Dios no es solo un mandato para el hombre. La ley de Dios también es un mandato para Dios, porque cuando Él dice algo, Él es el primero que tiene que obedecer. Dios nunca le dijo a Adán, Adán, señoreemos, gobernemos juntos. Venga y aquí vamos mitad y mitad. No. Dios le dijo, señorea. Y es más, Dios mismo se habló y Dios mismo decidió decirse, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, que él gobierne. Obviamente Dios le iba a enseñar cómo. Dios le iba a mostrar cómo él debía señorear. Dios le iba a colocar en la vida de Adán la palabra, la dirección para que, y las indicaciones para que Adán lo hiciera bien, obviamente. Pero lo cierto es que cuando ya Dios entrega eso, ya Dios lo que le resta es respetar lo que Él depositó en la vida de Adán, la misión que Dios le encomendó a Adán. Fíjense en esto, dice la palabra del Señor en el Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Oigan eso, permiso. Dice, los cielos son los cielos de Jehová. Dios gobierna en los cielos. Eso es suyo absolutamente. Y Él maneja el cielo a su disposición. Allí no podemos interferir nosotros en nada, ni siquiera opinar. Y dice, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres, al ser humano. Entregó la tierra al ser humano. Entonces, el ser humano ahora ejerce una autoridad, un gobierno sobre la tierra. Y eso hasta Dios lo reconoce. Cuando Dios delegó el gobierno de la tierra al hombre, surgieron de inmediato unos principios, unas reglas generales, y quiero comentarles un poquito acerca de esos principios. El primer principio, la autoridad legal para dominar la tierra fue entregada solamente al ser humano. La tierra fue entregada legalmente al ser humano, solamente al ser humano. Por ese motivo, aquí empezamos a ir esclareciendo algunas preguntas. Satanás no es legalmente el que domina la tierra. O sea, la autoridad fue entregada al hombre, no a los demonios, no a los ángeles del cielo. No. Ellos no están legalmente autorizados por Dios para dominar o gobernar la tierra. No. Recuerda que cuando el libro de Ezequiel e Isaías hablan acerca de cómo Dios saca del cielo a Lucifer. Cuando Lucifer era ese ángel de la raza querubín, pero él se rebela contra Dios y Dios lo saca del cielo y dice la Biblia que lo echa a la tierra, aquí a este planeta. Yo por mucho tiempo me he venido preguntando por qué razón lo lanzó para la tierra, por qué no lo mandó para otro lado. Y ahora he podido entenderlo.
Dios lanza a Lucifer a la tierra porque en la tierra iba a colocar a un hombre llamado Adán para gobernar la tierra, para que también gobernara a Lucifer, para que tomara control también. Entonces, si Dios lanza a Lucifer a la tierra es para que Adán lo mandara, lo gobernara, no para que Lucifer gobernara a Adán. Entonces, el primer principio es, la autoridad legal para dominar la tierra fue dada solamente al ser humano. Son los únicos autorizados legalmente. ¿Que por qué otros lo hacen? ¿Por qué el diablo también gobierna? Sí, pero es un gobierno ilegal. Ilegal. Segundo principio, solo los espíritus con cuerpos físicos, como el ser humano es un espíritu con cuerpo físico. Solo los espíritus con cuerpos físicos pueden funcionar legalmente en la tierra. Eso quiere decir que cuando Dios coloca a Adán en este mundo y lo coloca como un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, eso está demostrando que lo que Dios quiere hacer es que espíritus con cuerpos físicos, eso se llama humano, son los que legalmente pueden funcionar aquí en esta tierra. Por eso, el hecho de que por ejemplo, los ángeles que quieren intervenir en este mundo para predicar el evangelio, pero la Biblia dice que no, que ellos, aunque quisieran intervenir para predicar el evangelio, no les corresponde. Legalmente no son los autorizados por Dios para interferir en la tierra. Entonces, la palabra del Señor nos está enseñando que solamente espíritus con cuerpo físico, o sea, seres humanos, son los que pueden funcionar legalmente en la tierra. Por eso, un demonio es ilegal. Es ilegal que funcione en la tierra, es ilegal que intente manipular, manejar, dominar y tomar control de personas. Todo eso es ilegal, eso no es correcto. Y por eso es que una de las órdenes que el Señor nos dio es que nosotros echaríamos fuera a los demonios, fuera de las personas, fuera de los seres humanos, fuera de las vidas de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la presencia de ellos allí no es legal, no es correcto. Por ese motivo, y aquí voy a dar una apreciación personal como pastor. No lo doy como un creyente más, sino como una autoridad de la iglesia. Yo, como pastor, considero que cuando se dan esas sesiones de liberaciones, de exorcismos, en pleno culto, esas manifestaciones, algunas de ellas diabólicas, manifestaciones de espíritus malignos en personas, yo considero, que eso es ilegal. Y que como es ilegal, la idea es no propiciarlas. Por eso, cuando nosotros estamos reunidos para adorar al Señor, para exaltar al Señor, ese tiempo no es para hacer liberación, ese tiempo es para estar en la presencia del Señor. Ese tiempo es para reconocer al Señor. Porque así también puede ocurrir que de pronto una persona que comienza a manifestarse un espíritu maligno y el culto que era para el Señor termina convirtiéndose en 2-3 horas de liberación. Entonces toda la iglesia en torno a una persona que está haciendo un espectáculo motivado por un demonio. Entonces yo me hago la pregunta, nos fuimos a reunir para adorar al Señor y terminamos siguiéndole el juego, el circo al diablo. Entonces, en este momento mi posición es esa. Esa es mi posición, en eso es lo que yo creo. Y para esa clase de cosas yo consideraría que para eso la iglesia también tiene su manera de organizarse y que hay cosas que hay que manejarlas en privado. Hay que llevarlas a otros espacios, a otros salones y en esas salas
ya de una manera muy particular atender a esa persona. Y si es necesario orar por ella y ministrarle por libertad, hacerlo. Pero creo que esos son espacios que hay que manejarlos con esa persona y no con toda la iglesia. Porque, ¿por qué? Porque solamente los espíritus con cuerpos físicos son los llamados a funcionar legalmente en la tierra. Y los espíritus con cuerpo físico, la Biblia lo enseña, que somos nosotros los seres humanos. Somos los espíritus con cuerpo físico. Así que los autorizados para funcionar en este mundo, para ejercer autoridad en este mundo, para eh, tomar gobierno, para hacer cambios en este mundo y determinar aún hasta cosas espirituales en este mundo, somos tú y yo, mi hermano. Somos nosotros. Somos el pueblo de Dios. Y aún el que no es creyente también tiene una tasa de autoridad como ser humano para ejercerla en este mundo. Ya ahorita lo vamos a ver. Todo esto es el fundamento de dónde va surgiendo la oración para el ser humano. Hacia allá vamos. Un tercer principio. Ese tercer principio, estamos viendo los principios, y los retomo para que haya más claridad. Estamos viendo principios que nacen, que surgen de cuando Dios entregó autoridad a Adán y cuando Él le dijo, señorearás la tierra, surgieron estos principios. La autoridad legal para dominar en este mundo se la dio Dios al hombre, al ser humano. Solo espíritus con cuerpo, espíritus que viven dentro de un cuerpo físico, son los autorizados para funcionar legalmente en este mundo. Por eso yo no creo en fantasmas. Bueno, tercer principio. Nada ocurrirá en esta creación, nada ocurrirá en esta creación sin el permiso activo o pasivo del ser humano. En otras palabras, si nosotros queremos que algo espiritual se manifieste, debe haber alguien que lo autorice de una manera activa, o sea, que lo invoque, que le diga, ven, manifiéstate, sea Dios o sea el diablo, lo que sea, sea lo que venga de parte de Dios o sea lo que venga de parte del diablo, pero debe haber alguien que lo invoque, que lo llame, pero también de manera pasiva. ¿Cómo es de manera pasiva? Si una persona no busca a Dios, si una persona no se somete a Dios, si una persona no está dispuesto a entregar su vida en manos del Señor, pasivamente está diciéndole no a Dios y sí al mundo diabólico. Entonces, habrá cosas que comenzarán a manifestarse en su vida. Entonces, esa es una manera como nosotros los seres humanos somos los que autorizamos para que ocurran cosas en este mundo. Somos nosotros. Somos los autorizados para que eso ocurra. Un cuarto principio. Dios y sus ángeles no pueden interferir en la tierra sin la cooperación y hasta el permiso de la humanidad. La palabra del Señor enseña varias cosas. O sea, hay sustento para eso. Por ejemplo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Bueno, si una persona oye la voz del Señor, si una persona no abre la puerta, ¿qué va a pasar? ¿Entrará el Señor? Ahora, hago una segunda pregunta. Si esa carta fue escrita a cristianos, porque allí lo dice, Apocalipsis 3 fue de una de las 7 cartas escritas a iglesias de creyentes cristianos. La pregunta que yo hago es, ¿por qué Jesús estaba en la puerta? ¿Qué hacía Jesús por fuera? ¿Quién lo sacó? Porque ahora estaba tocando para que le abrieran y poder entrar. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿quién sacó a Jesús y lo puso del otro lado de afuera de la puerta? Esa es la respuesta. Nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de permitir que el Señor se involucre o de mantener al Señor a la distancia.
Proverbios, en el capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, involúcralo, mételo y entrégale todos tus caminos. Caminos son las decisiones que corresponden a una vida. Involúcralo en todas tus decisiones y Él enderezará tus veredas. Entonces Él le dará un orden al futuro tuyo, de ahí en adelante. ¿Y si no lo involucro? ¿Y si no le creo? ¿Y si decido no orar? ¿Y si decido no invitarlo a tomar parte de mis decisiones? ¿Qué hará Dios? ¿Me obligará? ¿Me forzará? Pues nosotros no vemos en la Biblia eso. Así que cuesta trabajo a veces aceptarlo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, a Dios ya lo sacaron de los colegios. Anteriormente, Dios tenía un espacio dentro de los colegios públicos. Ya Dios lo sacaron de los colegios. A Dios lo han sacado también de los actos públicos. Hubo tiempos en que iba a empezar cualquier acto público y junto con el himno nacional, antes o después, había algún tipo de autoridad religiosa o alguien que dirigía una oración. Ya no. ¿Cómo hemos ido sacando a Dios? Y se nota que Dios ha ido saliendo. Nosotros somos esas personas. Países que se declaran ateos, pues países que se declaran laicos y ya hay un país que se declara ateo. Realmente nosotros sí podemos ir sacando a Dios de la ecuación. Ahora, que Dios sigue actuando y sigue funcionando, sí. Y lo hace a través de usted y de mí. Y usa para eso varias herramientas. Una de ellas, tu oración y mi oración. Dios y sus ángeles no pueden interferir en la tierra sin la cooperación o el permiso de la humanidad. O sea que Dios no puede hacer nada en la tierra sin el ser humano. Dios hace cosas en la tierra, pero siempre debe haber alguien que coopere. Dios nos llamó a nosotros y dice que nosotros somos colaboradores de Él. Somos colaboradores en la obra del Señor. Y es que Dios no hace la obra Él solo, la hace junto con nosotros, a través de nosotros. Esa idea de Dios puede en algún momento decir, no quiero la ayuda de más nadie, yo mismo lo voy a hacer, y Dios puede encargarse de hacer sus asuntos aquí en la tierra sin necesidad de ninguno de nosotros. No es cierto. No es bíblico. Es más, contradice lo que la palabra del Señor enseña. Hasta aquí hemos visto cómo Dios mismo le entregó autoridad a Adán. Él tiene que respetar eso. ¿Por qué tiene que respetarlo? Porque Él es Dios. Porque Dios no puede mentir ni puede ser ilegal. Colocar una norma y Él no respetar esa norma. ¿Qué clase de Dios es ese? Hemos visto a Dios dando autoridad al ser humano. Dios respetando la autoridad del ser humano. Dios usando al ser humano a través de la oración y a través del ser humano Dios se mueve en este mundo y ningún otro espíritu está autorizado para funcionar en este mundo sin la autorización del ser humano, sin la invitación que el ser humano le hace a un ángel, por ejemplo, o la petición que un hombre le hace a Dios también para que Dios intervenga. Hasta aquí vamos a ir resumiendo y vamos a ir concluyendo qué es la oración. Hasta aquí, con lo que hemos ido aclarando hasta este punto. ¿Qué es la oración? Hasta aquí pudiéramos decir que la oración es ejercer, oiga esto, por favor, tenlo muy en cuenta. La oración es ejercer nuestra autoridad legal en la tierra, porque Dios fue quien nos la dio. ¿Qué es la oración? Ejercer nuestra autoridad legal en la tierra para invocar la influencia del cielo sobre este planeta.
Orar no es llorar. Orar es un ejercicio de autoridad. Orar es tomamos lo que Dios nos ha dado, la autoridad que Dios nos ha dado y comenzamos a ejercerla, no a pedirla. No es a pedir autoridad, tenemos la autoridad, estamos autorizados para hacerlo. Entonces, no es un asunto de pedir autoridad, es un asunto de ejercer autoridad. Y como autoridad, nosotros entonces podemos orar, hablar con nuestro Dios y entonces comenzar a ejercer esa autoridad. Porque yo llego a la conclusión de que la oración es un ejercicio, una aplicación de nuestra autoridad legal dada por Dios. Porque cuando Dios colocó a Adán en este planeta y le dio la autoridad para gobernar, Adán debía mantener una comunicación con su fuente, la fuente de autoridad de él. Porque Adán no iba a gobernar solo, o sea, en el sentido de que Adán ya le fue dada la autoridad, ya tenía corona y cetro y entonces olvídese de Dios. No, él debía mantenerse conectado con la fuente de autoridad para preguntar, porque no todo lo iba a saber, pero necesitaba la dirección de Dios, porque necesitaba entender cuál era el propósito que Dios tenía. Si Dios lo puso en este mundo ¿a gobernar para qué? Dios tenía un propósito, claro que sí, y la Biblia lo enseña. Mi hermano, hermanos, hermanas, entonces, cuando Adán empieza a gobernar, lo primero que tiene que hacer Adán es orar. Entonces, la oración viene a ser algo que es producto de la autoridad que Dios le entregó a Adán, de la misión que Dios le entregó a Adán. Ahora porque Adán tenía un propósito de vida, ahora porque Adán tenía una misión de vida, ahora que Adán tenía una autoridad para ejercer esa misión, ahora necesitaba una herramienta para ejercer esa misión y poner a funcionar esa autoridad y poder entender mejor el propósito y saber cuál era la voluntad de Dios. La oración. La oración era la herramienta. La oración en nosotros los seres humanos nace como una necesidad de conexión con la fuente de toda autoridad que es nuestro Padre. Por tal motivo, toda persona a la cual Dios le entrega autoridad necesariamente tiene que orar, porque la oración va a ser el instrumento que va a utilizar para poder llevar a cabo el propósito que Dios quiere realizar a través de tu vida. Y para poder cumplir ese propósito necesitas orar para poder ejercer autoridad y llevar a cabo la meta que es el propósito del Señor. Espero que esté quedando un poco más clara la cosa. La idea es que estas verdades, esto de orar implica que es una necesidad si tú quieres sacar adelante el propósito de Dios. Si tú quieres ver a Dios actuando, tienes que orar. No es que debes orar, es tienes que orar. Es que si tú quieres usar la autoridad que Dios te dio y sacar adelante el plan de Dios, tienes que orar. Porque la oración hasta este punto, no es todo, pero hasta este punto, la oración es ejercer nuestra autoridad legal en la tierra. Invocamos al cielo, invocamos a Dios y todo lo que hay en el cielo, invocamos al Señor para que Él traiga todos los recursos del cielo y los comience a mover aquí en la tierra. Entonces, si nosotros queremos ver la autoridad del cielo manifestándose aquí en la tierra, necesariamente hay que orar. Por ejemplo, vamos a la Biblia. Yo tengo que respaldar eso con la Biblia. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nota cómo una persona, un hombre, una mujer, el pueblo de Dios, toma la iniciativa de voy a buscar a Dios, voy a arrepentirme, voy a cambiar, Señor, voy a ponerme en un orden correcto contigo. Y eso que hicimos trae repercusión enseguida en la tierra.
hay sanidad para la tierra, los cielos oyen y se abren, hay perdón que viene desde arriba, desde los cielos, y los cielos traen sanidad a la tierra. Eso es claro. Lucas, capítulo 18, versículos 1 y 2. Creo que les leo el 1 nomás. Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque si usted tiene autoridad, usted no puede soltar la autoridad. Usted no puede evadir la autoridad que Dios colocó en su vida. Usted no puede descuidar eso que Dios le entregó. Ahora, la autoridad no fue dada solamente para echar fuera demonios. Esa autoridad nos fue dada para que el gobierno de Dios venga a este mundo y sobre todo tome gobierno en el corazón de personas que no son creyentes. Y obviamente también en el corazón de los creyentes, en el alma de los creyentes, porque nosotros también necesitamos ser gobernados por Dios. Pero lo cierto es que si yo no oro, el gobierno de Dios en mi vida no seguirá creciendo, al contrario, va a decrecer. En el momento en que paramos de orar, ese movimiento, esa actividad del reino del Señor, esa actividad de Dios, de los recursos del cielo que vienen hacia tu vida, se detienen y comienzan a retroceder. Porque eres tú, mi hermano, eres tú quien provoca eso. Porque a veces decimos, Señor, abre los cielos, pero eres tú quien lo provoca. Y lo provocas con tu oración, lo provocas con tu obediencia, lo provocas con tu fe, pero todo eso va ligado a la oración. Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Orando en todo tiempo. También como en estos tiempos. Hay que orar. En los tiempos en que estás feliz, hay que orar. En los tiempos en que estás llorando, hay que orar. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, ora en todo tiempo. Ora en todo tiempo. Recuerda, orar no es solamente un asunto de sí, yo a veces le digo al Señor, Dios mío, aquí está mi vida y te la entrego y amén. Todavía no hay claridad, no hay conciencia de que cuando estamos orando lo que estamos haciendo es una conexión directa con el cielo y le estamos diciendo al Señor, Señor, que el cielo venga a nosotros tu reino, tu cielo, lo que está arriba en los cielos, venga a mi vida y se manifiesta aquí en mi vida. Estás atrayéndolo del cielo hacia tu vida. Por eso tu oración debe ser muy consciente de que cuando abres tu boca y cuando tú ejerces fe y cuando tú estás haciendo las cosas para agradar al Señor y tú le dices, Señor, en el nombre de Jesús, comienzan a abrirse entonces los cielos a tu favor. Y comienzan a abrirse a tu favor porque Dios comenzará a respaldarte, porque Dios comenzará a mostrar su gloria y su poder en la vida tuya, mi hermano. Eres tú quien lo provoca. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí dice Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo. Déjate gobernar, déjate guiar por Él. Aun cuando vayas a orar, deja que el Espíritu Santo sea quien te vaya guiando. Vea la palabra. La palabra, el Espíritu de Dios usa la palabra para ir guiándote y te va enseñando cómo orar. Pero tú debes tener conciencia de que cuando estás orando, estás ejerciendo autoridad porque tú eres un funcionario del palacio del rey. Y dice la palabra, y velando en ello con toda perseverancia. Velando es no se duerma. Vigilante con eso, vigile eso, pendiente con eso, con toda perseverancia, constancia, permanencia, no descuidando, no aflojando, al contrario. Por eso quiero invitarte para que todas las mañanas a las 5 de la mañana te unas junto con nosotros en nuestro devocional. Lo estamos transmitiendo a través de esta red social. Estamos orando, estamos buscando al Señor. De lunes a sábado, 5 de la mañana, en la búsqueda del Señor. Devocional, todas las mañanas. Y jueves y viernes nos encontramos en Orando en Casa a las 7 de la noche. Te invito
Aquí lo dice, velando en ello, en orar, con toda perseverancia, persevera, insiste, persiste, resiste. Manténgase ahí y no desista. Y dice que debemos hacerlo y suplicar constantemente por todos los santos, por hombres y mujeres que ya son del Señor, que ya creen en el Señor, que ya han puesto su confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Que debemos estar allí, orando por todos los creyentes. Es que cuando nosotros oramos, cuando tú oras por mí, tú estás ejerciendo la autoridad que Dios te dio. Ay, pero Él es el pastor. Hermano, acabamos de aprender que hasta Dios respeta la autoridad que le dio a Adán. Por eso en ti también hay una autoridad, mi hermano. En ti Dios también delegó una autoridad y tú cuando comienzas a orar por el pastor o comienzas a orar por personas que de pronto tienen más tiempo que tú en el evangelio, personas que son servidores en la iglesia, personas que están de alguna manera liderando algo. Y tú dices, ellos son más crecidos espiritualmente que yo. Hermano, en ti hay una autoridad y Dios va a respaldar esa autoridad. Por eso yo respeto eso también. Yo procuro validar, honrar, estimar la autoridad que Dios les dio. Yo reconozco la autoridad que Dios les da a ustedes. Yo reconozco la autoridad que Dios le da a mis ovejas. Por eso, cuando les corresponde presidir, les corresponde organizar algo, claro, yo les doy indicaciones de cómo vamos a hacerlo. Pero en el momento en que, por ejemplo, ya alguien está coordinando, liderando, presidiendo algún tipo de actividad, yo me someto a eso. Hasta el momento en que ya me preguntan o me entregan el tiempo a mí, yo me someto a la persona que está porque Dios le dio esa autoridad y yo como pastor de la iglesia también respaldo esa autoridad. Yo tengo que respetar eso también. Por eso la idea de que yo como pastor le diga a una de mis ovejas, si te vas de la iglesia te va a caer una maldición y te van a caer las 10 plagas de Egipto y serás pobre y estarás arruinado y el día que vuelvas a esta iglesia vas a venir humillado. Discúlpeme, pero eso es un abuso de autoridad. Eso, así no opera la oración y así no opera el sistema de Dios tampoco. Creo que esta escuela se va a poner cada vez más interesante. En Mateo capítulo 16, versículos 19 al 20, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús hablándole a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por favor, una pregunta. Mira el texto. Espero que tengas Biblia en la mano. Mira el texto. Ahí dice, y todo lo que atares, ¿dónde? ¿Dónde empieza todo? En la tierra. Dice, será atado, repercusión, en el cielo. Repercute en el cielo. Retumba en el cielo. Y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. O sea, que nosotros estamos llamados a orar aquí en la tierra y el cielo entonces responderá. Que todo empieza aquí. Claro, Dios es el que se ha movido a salvarnos. Él nos ha llamado. Él ha sido quien nos ha rescatado. Él ha sido quien nos ha libertado. Él ha sido quien nos ha lavado con la sangre de Jesús, nos ha perdonado. Siempre la iniciativa ha sido de Dios, pero cuando Dios toma una iniciativa, invita siempre a un ser humano a colaborar. Y cuando ese ser humano se une con el Señor a colaborar orando por otros, entonces Dios comienza a intervenir en muchas más vidas. Notan en la Biblia que cada vez que Dios quiso hacer algo, siempre llamó a alguien, porque no lo hizo él solo. Porque Dios respeta lo que Él mismo instauró, no lo que nosotros tenemos, lo que Él entregó en la vida nuestra, lo que Él nos entregó a nosotros. Dios respeta lo que Él mismo puso en nosotros.
Por ejemplo, para rescatar a la humanidad del diluvio, Él necesitó a Noé. Para crear una nación, Él necesitó a Abraham. Para guiar a la nación de Israel en el desierto, Dios necesitó a Moisés. Para sacar a Israel de la cautividad, Él necesitó a Daniel. Para derrotar a Jericó y entrar a la tierra prometida, Él necesitó a Josué. Para preservar, salvar, cuidar a los hebreos en tiempos del rey Asuero, Él necesitó a Esther. Y escuche esta, por favor, présteme mucha atención. Para salvar a toda la humanidad, a toda la raza humana, darnos la oportunidad de ser salvos, Él necesitó volverse hombre, humano. Porque no nos salvó simplemente con y son salvos. No fue así. Necesitó meterse dentro de la misma humanidad, dentro de la raza humana, y desde la raza humana había un Jesús orando, clamando al Padre. ¿Y cómo clamaba Él? Venga tu reino, trae tu reino a la tierra, venga lo tuyo aquí a la tierra. Se necesita un humano que esté clamando para que Dios actúe. Ahora, esa no es una herejía. ¿Qué blasfemia tan grande? No. Si usted comienza a estudiar a predicadores que fueron muy usados por Dios, siglo pasado, nos podemos encontrar con personas, Charles Spurgeon, el mismo Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hughes o John Hughes. O nos podemos encontrar, por ejemplo, a un John Wesley. ¿Sabe qué dijo John Wesley? Una frase que la primera vez que yo la leí yo pensé que era una herejía. Pero entre más leo la Biblia me doy cuenta que el que estaba equivocado era yo. John Wesley dijo, hace mucho tiempo, ese hombre lo entendió. Dijo, Dios no hace nada si no es en respuesta a una oración. Dios no hace nada si no es en respuesta a una oración. Preste la atención a eso. Lo que está diciendo es, si yo no oro, Dios no podrá actuar. Tremendo. Pero ¿cómo Dios va a actuar en las personas que no oran? Para eso Dios te salvó a ti, para que tú oraras por ellos. Por eso en una familia Dios necesita a uno. Y el mayor bendecirá a los menores. ¿Cómo los bendecirá? Orando por ellos. Porque Dios no puede irrumpir en la vida de ellos, así como así. Necesita que legalmente alguien de su reino le pida a él que entre a su familia que está bajo la cobertura de ese ser humano. Tú que tienes a familiares que no son creyentes, que no quieren saber nada de Dios, pero tú eres el creyente y estás conectado con Dios y eres funcionario del palacio del rey. Y esas personas que no son creyentes están bajo la cobertura espiritual tuya, hombre y mujer de Dios. ¿Qué estás haciendo tú? Tú clamas al Rey de Reyes y le dices, Señor, yo soy tu hijo. Te clamo a ti por los que están bajo mi cobertura que no quieren saber nada de ti. Tú le estás dando legalidad a que Dios entre y comience a actuar en la vida de ellos porque hubo alguien aquí en este sistema anti-Dios, pidiendo, Señor, ven y comienza a actuar en la vida de estas personas que no son creyentes y que no quieren saber nada de ti. Pero yo estoy conectado contigo y estoy conectado con ellos. Tú quedaste en la mitad, mi hermano, conectando a Dios por un lado y lo estás conectando con ellos que no quieren saber nada de Dios. Pero tú eres la conexión. Tú eres la conexión entre el cielo y tu familia. Por eso no puedes dejar de orar. La oración no es una opción para la humanidad, sino una necesidad.
Si no oramos, el cielo no podrá interferir en los asuntos terrenales, en los asuntos de este mundo. Por eso tenemos que orar. La gente dice cosas como, y que sea lo que Dios quiera. Perdóneme, pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, yo quiero hacer mi voluntad y te mando a orar. Por eso no es asunto de, y sea lo que Dios quiera, póngase a orar y dígale, Señor, queremos ver tu voluntad aquí, queremos ver tu propósito aquí, queremos ver a tu espíritu actuando, Señor. Y no lavarnos las manos y decir que sea lo que Dios quiera, porque Dios no va a poder actuar si tú no oras. El mismo Santiago dijo, el apóstol Santiago, dijo en la carta de Santiago, la epístola de Santiago, que algunos piden y piden mal, por eso no reciben. Y otros no piden. Y Santiago lo aclaró, que el que no pide, no piense que va a recibir algo. O sea, el que no pide, no recibe. Jesús mismo lo dijo. Si tú pides, al que pide se le dará. Que el que llama a la puerta se le abrirá. Que el que va y busca, hallará. Y si no buscas, y si no pides, y si no llamas a la puerta, si no tocas la puerta, Dios no podrá hacer nada. Y no podrá hacer nada porque Él te dio a ti esa autoridad. Y Él no puede violar lo que Él colocó en la vida tuya. Recuerde la gran petición que Jesús hizo cuando sus discípulos le preguntaron cómo debían orar. ¿Cómo debían orar? Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les dijo, ustedes cuando van a orar de la siguiente manera. Y les enseñó el Padre Nuestro. No les enseñó el Padre Nuestro. Les dijo, ustedes orarán así. Y les dijo, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así como ocurre en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe cómo se llama eso? Orar. ¿Y qué es orar? Hasta aquí. Hasta aquí hemos dicho que orar es ejercer autoridad, ejercer gobierno. Y mire cómo les enseñó a orar. Señor, venga tu gobierno, venga tu reino, venga tu voluntad. Así como tú haces tu voluntad en el cielo, comienza a ocurrir aquí en la tierra también. Toma el control de nosotros. Eso se llama ¿cómo? Ejercer autoridad. No estaban diciendo, ay Dios mío, ¿y ahora qué nos irá a pasar? ¿Nos iremos a morir toda la humanidad con el coronavirus? No. Señor, venga tu reino, venga tu sistema, venga el orden tuyo, venga tu voluntad en nuestra vida. Así, es ejercer autoridad. Ahora, si usted ora correctamente, eso va a producir un fruto. Le voy a decir cuál es. Primero, se va a ir estableciendo una intimidad con Dios, algo más íntimo con Dios. Eso lo produce la verdadera oración. Segundo, provocará honor para Dios, para la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Tú estarás pendiente de honrarlo, de yo quiero agradarte, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer las cosas bien, Señor, para que tú estés agradado. La oración va produciendo un cambio. La oración va a producir, nos va a motivar a generar un más profundo respeto por Dios, un más profundo respeto por la integridad, por la santidad. La oración nos va a capacitar, nos va a dar la capacidad, la habilidad para creer en la palabra del Señor cada vez más. La oración hace que la fe también vaya desarrollándose. Orar va a motivar esa expectativa que tú tienes en ese amor del Señor. O sea, tú vas a estar seguro de que Dios va a hacer algo grande porque Dios te ama, porque Dios está contigo y sentirás más motivos para seguir adelante. Vas a tener más firmeza. Vas a tener firmeza de yo sé que Dios tiene propósitos con mi vida. Yo sé que puedo decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida porque ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Que de pronto no sepas el detalle de la voluntad de Dios, pero sí sabes la naturaleza de la voluntad de Dios. Sabes que lo que Él va a hacer en tu vida va a ser agradable, va a ser perfecto, va a ser bueno. Todo lo que va a ocurrir en tu vida va a ir en esa dirección.
Y aunque hayan cosas que te hagan llorar, aún así, por andar en la voluntad de Dios y por andar orando y creyendo en que hay un propósito detrás de todo eso, va a haber una capacidad de recuperarte, y no solo recuperarte, sino de aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevas capacidades, y estarás preparado para lo que sea. Y nada te podrá detener. Entonces, concluyendo ya, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Si Dios controla todo, si Dios nunca cambia y Él determina todas las cosas. ¿Por qué debo orar? Porque Dios gobierna, pero gobierna también a través de ti. Porque hay cosas en tu vida que Dios las hará si tú permites que Él lo haga. Dios hace todo con un motivo, pues Él es un Dios de propósitos. Así que, ¿qué va a hacer Dios en tu vida? Sacar adelante sus grandes propósitos. Dios es un Dios de propósitos, y todo lo que Él ha creado en este mundo, incluyéndote a ti y a mí, ha sido creado para cumplir su propósito. Entonces, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿qué es lo que eso revela acerca del propósito de Dios para nosotros, la humanidad, y acerca de por qué debemos orar? Cuando Dios dijo eso, lo que estaba diciendo es, yo voy a reflejar mi carácter, mi personalidad, mi autoridad, lo que yo soy y lo que yo tengo lo voy a reflejar a través del ser humano. Entonces la oración nace como una necesidad que Dios tuvo de reflejarse Él a través de un ser humano, a través de un hombre y una mujer. El hombre fue creado de la esencia, la naturaleza de Dios, aunque siempre va a depender de Dios como su fuente. Nosotros como seres humanos no somos autosuficientes, aunque a veces pretendemos ser, pero nosotros no somos autosuficientes. Necesitamos estar conectados, enchufados con nuestra fuente. Él nos hizo nacer de su propia naturaleza de vida, pero si nos distanciamos de Él, si nos distanciamos de la presencia del Señor, de buscarlo, de estar conectado con Él, lo que Él depositó en nosotros se va a ir apagando, se va a ir muriendo. Por eso necesitamos estar muy conectados con el Señor. Dios quiere revelar más y más su naturaleza en nosotros, su carácter en nosotros, y Dios lo que está esperando es que nosotros nos mantengamos en conexión con Él, y eso es a través de la oración. Entonces, podemos en este momento concluir que ningún ser humano estará verdaderamente satisfecho con la vida hasta que él o ella, ese ser humano, ame a Dios. Ningún ser humano estará satisfecho verdaderamente con su vida hasta que ese ser humano ame de verdad a Dios. Por eso una persona que no ha conocido el amor de Dios nunca se sentirá completo y realizado. Sentirá momentos de mucha euforia, pero nunca estará completo y satisfecho hasta que ame a Dios. Porque nosotros fuimos diseñados con la naturaleza de Dios. Recuerdas que la Biblia no dice que Dios tiene amor. Dios es amor. Y de ahí tomó Dios y nos creó. Si no lo amamos, es en vano. No habrá nunca una satisfacción total. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas, porque fuimos diseñados para hallar cumplimiento y máximo significado en la persona de Jesús, no en otro lugar. Que estarás completo el día que ya tengas tu especialización, no es cierto. Es que el día que me case, no es cierto. Que cuando ya tenga hijos, no es cierto. Nunca estarás completo, nunca estarás totalmente realizado, porque tu diseño original alcanza su máximo desempeño, su máximo cumplimiento y su máximo significado en conexión con el Señor Jesucristo. Así son estas cosas. Tú y yo fuimos puestos en esta tierra para cumplir los propósitos de Dios. Por eso estamos aquí. Para servir a Dios sacando adelante los propósitos de Él aquí en la tierra. Dios va a querer, Dios quiere y va a querer usarte.
porque Él quiere desarrollar propósitos aquí. Por eso necesita un hombre y una mujer que esté dispuesto a colaborar en el reino del Señor, colaborar en la obra del Señor. Nosotros somos sus colaboradores. Entonces, hasta aquí terminamos hoy esta sesión con una gran conclusión de todo lo que hemos dicho. La oración es la expresión de una relación de amor con el Señor, de dependencia con Él, hacia Él como nuestra fuente, para participar en sacar adelante los propósitos de Dios. Para eso nos dio la oración. Una relación estrecha con un propósito, sacar adelante los planes de Dios. Para eso Dios nos dio la oración. Y orando ejercemos autoridad para sacar adelante los propósitos de Dios. Orando ejercemos gobierno, usamos la palabra y usamos las promesas de Dios, las verdades que están allí, los hechos que ya están allí en la palabra, para ejercer esa autoridad y para que se cumplan los propósitos de Dios. Y entre tanto, tenemos tiempos a solas para estar con el Señor. Y ahí enamorarnos, conocerlo, cautivarnos. Y cuanto más lo ames, más vas a querer servirle y más vas a querer llevar a cabo los propósitos de Dios para complacer. Nuestro Padre, gracias. Eres hermoso, eres precioso, no hay otro como tú. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu generosidad. Gracias porque sigues siendo el Dios fiel, verdadero, el hermoso Dios, el Rey todopoderoso, el Dios que nos guarda, que nos ayuda, el Dios que nos sostiene, el Dios que ahora nos está enseñando a través de su palabra la razón de ser de la oración. Gracias, porque desde el momento en que entregaste a Adán un propósito y una misión en esta tierra, entonces surgió la necesidad de orar, la necesidad de estar conectados contigo, la necesidad de conocerte cada vez más, la necesidad, Señor, oh Dios, de estar dependiendo de ti como nuestra fuente. Por eso, Señor, queremos que nos sigas enseñando y que a través de esta escuela de formación para ministros nos ayude, Señor, a estar allí, más conectados contigo, conociéndote más a ti, entendiendo mejor la palabra y estando más dispuestos, Señor, oh Dios, para servirte. Nuestro corazón te pertenece, te amamos, pero queremos amarte cada vez más. Te alabamos, Señor, te adoramos y te damos honor y gloria solamente a ti. Mil gracias, mi Señor. Y gracias a ustedes también, mis hermanos, mis hermanas. Espero que esta enseñanza también haya servido para el crecimiento de cada uno de nosotros. Espero que haya habido claridad. Y si de pronto en algún momento usted tiene algún tipo de confusión o de pregunta, de inquietud, no dudes en escribirme a mi WhatsApp y hacer las preguntas. No tenga temor, porque para eso es esta escuela, para ir aprendiendo y para desarrollarnos como servidores del Señor. Les recuerdo, mañana jueves estaremos teniendo nuestro encuentro, ese encuentro de oración, orando en casa, a las 7 de la noche. De igual manera el viernes, a las 7 de la noche, orando en casa. Y mañana tempranito, a las 5 de la mañana, estaremos aquí, en esta misma red social, en estos mismos medios, buscando del Señor, en oración, orando y ejerciendo autoridad, porque todo se lo debemos al Señor. Nuestra vida entera es de Él. Les bendigo y que la gloria del Señor cada día les sorprenda mucho más. Que descansen, tengan una muy buena noche. Les amamos. Chao, chao.